Y para entender el caso llamado Soquimich SQM hay varias preguntas clave. La primera de todas, ¿por qué estamos hablando de SQM? Bueno, los fiscales llegan a SQM por Pablo Wagner. Cuando lo estaban investigando por el caso Penta, una de las boletas ideológicamente falsas que se encontraron estaba a nombre de SQM. Era una boleta del año 2009, del mes de julio, por el monto de 7,5 millones líquidos que fueron a parar a la campaña senatorial de Joaquín Lavín. Bueno, por esa boleta, el Servicio de Impuestos Internos se querella el 9 de enero de este año en contra de Wagner y su cuñada, recordemos que era la dueña de las boletas, y ordena requisar toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales entre 2009 y 2014. ¿Qué pasó después? Solo 3 días después de esa orden amplia, el propio Servicio de Impuestos Internos acota la solicitud de documentación solo a julio del año 2009, el mes en que fue emitida la cuestionada boleta. Bueno, la Fiscalía, que solo puede investigar lo que el Servicio de Impuestos Internos le pide, fue y requisó la información contable de ese mes. Siguiente pregunta, ¿qué fue lo que encontró la Fiscalía durante ese mes? Solo en un mes encontró 21 boletas de honorarios que para la Fiscalía son sospechosas. ¿Sospechosas de qué? De que habrían sido usadas para financiar campañas políticas de manera irregular. Lo mismo que ocurre en el caso Penta. Bueno, algunos ejemplos de estas boletas están boletas de 3 asesores del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y también del hijo del diputado de la Democracia Cristiana, Roberto León. Ahora, ¿qué buscan los fiscales en los computadores de SQM? ¿Por qué les interesa acceder a sus computadores? A partir de este hallazgo de las 21 boletas solo en un mes, lo que se sospecha es que si se revisa la contabilidad de un periodo más extenso, se van, concretamente entre el año 2009 y el 2014, se podrían encontrar más boletas ideológicamente falsas. ¿Qué es lo que es distinto en el caso del caso SQM al caso Penta? A diferencia del caso Penta, que estaba circunscrito prácticamente a un solo partido, estas boletas ideológicamente falsas, las de SQM, serían de varios sectores políticos y en consecuencia afectarían de forma transversal a la clase política. De hecho, hay muy pocos políticos que han pedido abiertamente que se investigue todo este caso. Lo podemos confirmar en Twitter, ¿quiénes han sido? Por ejemplo, el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, que dice que Llorrat, el director del Servicio de Impuestos Internos, ha errado el camino en torno a la arista. También ha escrito sobre el tema en Twitter René Zafirio, diputado de la Democracia Cristiana, que le habla a la presidenta. Dice que tiene que ordenarle al director del Servicio de Impuestos Internos que se querelle por el caso Soquimich, caiga quien caiga. También en Twitter, Gabriel Boric, independiente, diputado, dice que, habla de la decisión de hoy día del Tribunal Constitucional, dice que le acaba de abrir la puerta al sótano. Finalmente, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, también escribió en Twitter sobre este tema y dice: me van a perdonar, pero creo que a esta altura el director del Servicio de Impuestos Internos no puede seguir en su cargo. Ahora, como vemos aquí, hay fuertes críticas al rol del director del Servicio de Impuestos Internos. La pregunta es ¿por qué se critica al Servicio de Impuestos Internos? Como ya les contamos en el comienzo, en estos casos de delitos tributarios, solamente el Servicio de Impuestos Internos es el único que le puede decir a la Fiscalía lo que debe investigar. Ellos fueron los que restringieron el periodo para investigar a solo un mes. Y la semana pasada lanzaron esta idea de que los contribuyentes que tienen irregularidades en el pago de sus impuestos se autodenuncien ante el servicio y busquen una salida administrativa. ¿Qué significaría esto en el caso SQM? Bueno, significa que el servicio se tiene que entender directamente con la empresa, dejando a la Fiscalía fuera de la investigación. Finalmente, la última pregunta: ¿por qué SQM prefiere y le entrega la información contable a Impuestos Internos y no a la Fiscalía? Precisamente por lo que le estaba explicando, porque al quedar radicado en el Servicio de Impuestos Internos, la investigación queda acotada a un caso tributario, quitándole la dimensión política. Esto es algo que le conviene a SQM y de paso a los potenciales políticos involucrados. Pero además, el caso queda sujeto a los tiempos de investigación que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Y esto no es menor, es un dato no menor, porque el 30 de abril es la fecha en que prescriben los eventuales delitos tributarios del año 2009.
precisamente el año en que hubo campaña electoral. Ahora, si la Fiscalía no logra tener acceso a la información antes de esa fecha, significa que se quedará sin investigar o podría investigar, pero los delitos estarían prescritos.